Esta noche tenemos el especial gusto de presentar a 3 personas que nos van a acompañar con el tema de la Cumbre de las Américas. Explorar para qué es la cumbre, cuál es el papel que tiene en el ámbito de las relaciones internacionales, su carácter, su lógica, cuáles fueron sus objetivos, cómo evolucionaron en el tiempo y cuál es el papel del país anfitrión. Y una pregunta fundamental, ¿qué puede esperarse de esta próxima cumbre ya los próximos días en Los Ángeles, en los Estados Unidos? ¿Y qué interrogantes se abren para la integración continental luego de haber pasado una pandemia y viviendo una etapa de guerra internacional como es el tema de Ucrania con Rusia? Yo quiero destacar la presencia de Grace Jaramillo. Ella es ecuatoriana, profesora de la Universidad de British Columbia en Canadá. Enseña en la Facultad de Política Pública y Asuntos Globales. Grace dirigió el Departamento de Relaciones Internacionales de la Flaxo en el Ecuador y es experta en temas de acuerdos de libre comercio. También es investigadora en el British Columbia Women Health Research Institute y participa en diferentes organizaciones no gubernamentales vinculadas al desarrollo y los derechos humanos de sectores vulnerables en Latinoamérica. Hoy se conecta desde Vancouver. Bienvenida, Grace. Muchas gracias, presidente. Y me da mucho gusto que Eduardo haya hecho un recorrido por todas las cumbres de las Américas desde 1994, porque lo que he preparado para hoy es justamente tener ese contexto histórico, pero un poco explicar a la audiencia por qué estamos en donde estamos en este momento. Y yo voy a hacer en este sentido 3 puntos o 3 reflexiones sustantivas sobre por qué estamos en este momento en una cumbre crítica que a la vez se está cayendo un poco por el anuncio de que muchos no quieren asistir o por un tema velado de que tal vez no existan. El primer punto es que las cumbres de las Américas fueron creadas tanto desde desde el hegemón mayor de Estados Unidos como una forma, un espacio para negociar al más alto nivel la relación de Estados Unidos con América Latina. Canadá realmente es un jugador o es un adláter en este escenario de Estados Unidos y realmente la coordinación que existe entre Estados Unidos y Canadá es para tratar de que América Latina encaje un poco en las agendas distintas, tanto de gobernabilidad como de comercio, de narcotráfico, que siempre ha tenido con la región. Pero en estos temas de avance de la relación de América Latina hacia Estados Unidos, esta complejidad realmente no ha evolucionado bien y por muchas razones. Esta posibilidad de negociar en la Cumbre de las Américas, esa relación se ha venido a menos porque actualmente existe otra organización, la CELAC, para ser más específicos, que ha negociado eficientemente una relación de esa misma naturaleza con el hegemón en ascenso, es decir, China. Y ha sido muy exitosa en mantener ese tipo de cumbres con toda América Latina, más China, sin exclusiones, sin sacar a Cuba, sin sacar a Venezuela, sin sacar a Nicaragua, y recordemos que la última la organizó México, Andrés Manuel López Obrador, y eso ha empezado, y yo diría desde el 2018, desde la administración Trump, ha empezado a tener un peso preponderante en la forma como América Latina ve la Cumbre de las Américas. Eso ha empezado a pesar tan considerablemente que después de lo que pasó y de la distancia y del vejamen que muchos consideraron la no asistencia de Donald Trump a la cumbre de Perú, esto ha venido a menos. En parte no solo por el enfoque de America First, es decir, toda esa cumbre de la que habló Eduardo, la cumbre adicional de empresarios, no tenía sentido si no estaba el presidente y además no se iba a negociar comercio o no se iba a tratar el tema comercial por el tema de America First y porque Trump, aparte de renegociar NAFTA y crear USMECA, el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, México y Canadá, no quería hacer nada más en el tema comercial. Al contrario,
quería discutir, ampliar ventajas para Estados Unidos en América Latina, no viceversa. Aparte de todo el desprecio por lo latinoamericano y por México específicamente, que se volvió desde la administración Bush y por el tema de la guerra contra el terrorismo desde septiembre 11 del 2001, ya había pasado a segundo plano América Latina. Entonces, esta relación, esta preponderancia que por un momento, al menos desde 1994, tuvo América Latina con Estados Unidos a través de la Cumbre de las Américas o de la diplomacia de cumbres, ya se ha venido a menos. Ya es un escenario que no sirve para nada. Lo ha explicado muy bien Eduardo. Parte del interés por la Cumbre de las Américas venía del comercio, de esa posibilidad o de ese sueño de tener un área de libre comercio de las Américas del ALCA, o de al menos avanzar temas comerciales subregionales de Centroamérica con el CAFTA-DR, el tema de la región andina, incluso Mercosur, pero eso no ha pasado, y no ha pasado porque como ya se cayó en Mar del Plata, luego el comercio dejó de tener una prioridad o se bilateralizó. Es decir, ya todo el mundo arregló sus problemas comerciales en forma bilateral, se cayeron la posibilidad de negociar regionalmente el tema de comercio, dejó de tener interés de ese tema. Y luego el tema de desarrollo sostenible, que era este cuarto punto del que habló Eduardo, también se ha lateralizado por otro lado, a través de Naciones Unidas o de la cumbre, las diferentes cumbres de cambio climático, las COPs de biodiversidad, que tienen mucho más interés porque América Latina puede negociar muchos más temas en esos escenarios más grandes a través del GRULAC, del Grupo Latinoamericano de Naciones Unidas, que se vuelve más importante. Pero yo creo que en este punto fundamental de por qué la Cumbre de las Américas ya no es lo que era o ya no tiene la preponderancia que tuvo en ninguno de los temas anteriores, es precisamente porque América Latina está muy dividida, no solo ideológicamente, sino también por sus prioridades en temas de la relación comercial y estratégica, ya sea con China, con Estados Unidos, y no nos olvidemos ciertamente del decoupling con China, que va a tener y sigue teniendo preponderancia, y yo estoy segura de que Jorge Heine va a hablar mucho más de eso precisamente porque su libro con Carlos Fortín y Carlos Ominami, el no alineamiento activo, tiene directamente que ver con eso. Pero Estados Unidos, hay que reconocer, trata muy mal, sigue tratando muy mal, ya no ignora a América Latina como pasó hasta la administración Obama y luego mucho más con Donald Trump, que no solo la olvidó, sino la menospreció. Pero Estados Unidos no está dispuesto a dar mucho más hacia América Latina. Si revisamos, por ejemplo, cuánto hay para cooperación en toda América Latina, a través de la agencia, la USAID, por ejemplo, es un quinto de lo que ofrece a la Asociación de Asia-Pacífico, por ejemplo. Solo en el tema de cooperación. Es un quinto también de lo que ofrece al África. En temas de comercio, igualmente, aparte del Tratado de Libre Comercio, los tratados de libre comercio ya firmados, no se va a firmar más tratados de libre comercio. El área de libre comercio, el ALCA, está muerta desde Mar del Plata. Entonces, no hay más que negociar al respecto, especialmente porque la administración Joe Biden ha seguido tal cual con otros nombres los pasos de compra americano, de una política, ustedes se van a reír un poco de esto, revivir del pasado, pero es básicamente de sustitución de importaciones en Estados Unidos. Solo para contarles una pequeña anécdota de cuán grave es esto. Hace una semana la administración Bush se reunió en una cumbre básicamente en línea por Zoom con los presidentes de los países de la ASEAN, de la Asociación del Sudeste Asiático, de Naciones del Sudeste Asiático, excepto Myanmar. Y en todas, o sea, en esta reunión se trató el tema de China y Estados Unidos, Joe Biden y su administración trató de decirles, bueno, hagamos el decoupling. Y ASEAN dijo, bueno, pero firmemos un tratado de libre comercio con ASEAN. Y ellos dijeron, no, es que ya no firmamos tratados de libre comercio y además no hay acceso de mercado.
O sea, no se va a tratar acceso al mercado. Imagínense esa relación, o sea, con el sudeste asiático, que hay muchos intereses estratégicos, que está China de por medio, que le están insistiendo a todos estos países que hagan un decoupling con China. Y Estados Unidos no estaba dispuesto siquiera a hablar del tema de comercio. Entonces, a ese punto llegamos. Imagínense lo que es para América Latina un escenario así, en donde no puede negociar, hay una unidireccionalidad de intereses y negociaciones y no pasa nada más. En parte y gran medida porque, como digo, la crisis en Estados Unidos hacia adentro es dramática y la Cumbre de las Américas está siendo utilizada, y ahí voy a mi segundo punto porque me sirve para explicar por qué es la molestia general en algunos países de América Latina, es porque lo que no se dice o lo que no sale en los medios es que Estados Unidos está negociando un acuerdo migratorio muy intervencionista. De México a la Patagonia, tratando, y se conoce como el acuerdo migratorio de Panamá. Ya se han reunido, ha habido reuniones viceministeriales y ministeriales sobre el tema. El texto es reservado, pero de lo que conocemos, el acuerdo migratorio de Panamá va a ser una especie de imposición a América Latina para que ayude a Estados Unidos a evitar las famosas caravanas, de restringir migración, no solo la migración económica que siempre ha habido de todos los países, sino también los refugiados que están viniendo de muchos lados. Hay refugiados que llegan o que hacen una triangulación, que vienen de África, pasan por América Latina en su camino hacia Estados Unidos. Lo mismo pasa con refugiados venezolanos y otros refugiados centroamericanos. Bueno, parte y el eje central, la prioridad central de Estados Unidos en esta Cumbre de las Américas que va a ocurrir este junio en Los Ángeles es pasar y tratar de firmar ese acuerdo migratorio que todavía no está negociado. Y ahí yo creo que está el nudo gordiano de esta Cumbre de las Américas y la espina dorsal, porque algunos países no quieren participar o hay molestia. Y ustedes lo ven evidente en las dos potencias subregionales, en México y Brasil. Eso es precisamente el temor, que entre gallos y medianoche ellos tengan que ver o al menos firmar alguna declaración sobre estos acuerdos migratorios con tonos excesivamente intervencionistas. Y yo creo que el problema es que ni el secretario Blinken ni Brian Nichols, que es el secretario o subsecretario para el hemisferio, han sido lo suficientemente tácticos, pacientes para esperar más tiempo y consolidar una negociación un poco más significativa y equitativa. Y es una piedra de toque que va a tener implicaciones para muchos temas. Por eso es que incluso la participación del presidente Bolsonaro está ante la duda. No solamente es el tema ideológico contra la administración Joe Biden, es un tema de que hay muchas cosas sobre el tapete que se quiere procesar en la Cumbre de las Américas y que no ha sido suficientemente negociada. Y esto me lleva al último de mis temas, que están concatenados el uno con el otro, el de la democracia. Como bien también dijo en la primera intervención Eduardo, el tema de la democracia siempre fue fundamental dentro de la Cumbre de las Américas. Es un tema que ha sido tan fuerte como para unir a América Latina en un momento, yo diría que al final de los 90s y principios del 2000, en un acuerdo mancomunado expresado en la Carta Democrática y en la defensa de la democracia representativa, pero eso se ha venido a menos por varias razones, no solamente porque los países del socialismo del siglo XXI se han salido completamente del marco de la poliarquía mínima incluso
de Robert Dahl, sino también porque hay mecanismos, o los mecanismos que ellos han establecido de relacionamiento con el resto del hemisferio tampoco han sido democráticos y han sido profundamente excluyentes. Yo diría que el tema de incluirlos estratégicamente, tanto para la invitación en Panamá que pasó en el 2015, en la cumbre de Panamá, como también algunos de ellos fueron todavía invitados para la cumbre del Perú, inclusive Cuba, ha cambiado radicalmente. Ese panorama ya no existe y dado que fueron invitados estos países, tanto en la cumbre de Panamá como en la cumbre del Perú, existe ahora esa molestia adicional de que por qué no se les invita ahora cuando hay temas hemisféricos fundamentales, la crisis del COVID, la recesión, la inflación, el narcotráfico y la alta criminalidad en toda América Latina que necesitan ser tratadas profundamente. No solamente, como digo, es un tema de izquierda, también está en tela de duda el tema de El Salvador, por ejemplo, que no se dice, pero aún así está. Y bajo las mismas condiciones y los mismos parámetros que ha puesto Estados Unidos a países ideológicamente de izquierda, debería también ponerlos cuando se ha violado derechos humanos y se ha violado el debido proceso y el estatus democrático de la independencia y la función judicial, como en el caso de El Salvador. Y yo creo que esa serie de exclusiones, que ya no solamente es el tema Cuba, son varios temas en América Latina, han hecho que el tema de democracia se vuelva también un tema fundamental de crítica y de rechazo y de posible razón para no asistir y para restarle relevancia a la Cumbre de las Américas en esta oportunidad también. Porque hay que recordar una cosa, yo creo que uno de los temas que olvidamos es que también Estados Unidos está pasando por una profunda crisis de su propia democracia, con altos niveles de impunidad por lo que pasó en enero 6 del otro año apenas, con un sistema de justicia que cada vez se politiza más. Todavía es Estados Unidos y las instituciones todavía importan y sustantivamente, pero el deterioro de la calidad de la democracia, como diría aquí nuestro amigo Simón Pachano presente también, es dramática en Estados Unidos y no hay que olvidar que muchos países que antes han sido criticados por estas razones, México y Brasil, que tienen la fuerza para hacerlo y el estatus para hacerlo, han insistido considerablemente y han insistido sistemáticamente con Estados Unidos, de poner en relevancia que no pueden esta vez tirar la primera piedra y que su democracia está tan deteriorada y tan polarizada como muchos otros países en América Latina, y que ellos también tuvieron un caudillo populista estilo latinoamericano del 2017 hasta el 2021. Entonces, con estos antecedentes, y yo creo sobre todo este tema migratorio que poco se dice, pero que en el mundo diplomático, y Jorge me va a corregir o va a abonar un poco tal vez sobre el asunto, en el mundo diplomático y en el mundo de la negociación de la sociedad civil, de organizaciones de derechos humanos, que es con quienes he estado más en contacto para el tema de Cumbres de las Américas, los tiene muy preocupados. Porque un proceso o la imposición de mecanismos, se llama marco regulatorio de migración, que no ha sido suficientemente negociado, reconocido, procesado por muchos países de América Latina, va a causar una piedra de toque más en un escenario donde la Cumbre de las Américas ya ha perdido influencia, peso y relevancia en este escenario que pretendía generar un sitio ideal para renegociar y permanentemente renovar
la relación de América Latina con Estados Unidos principalmente.